Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la División de Contaduría y del Doctorado en Estudios Fiscales, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Concurso Mercantil, una solución legal para enfrentar la crisis. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al doctor Héctor Alberto Romero Fierro, corredor público, especialista en concursos mercantiles y profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUSEA. Muchas gracias. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de Livestream. También quiero hacer mención de que todos los webinars que se llevan a cabo y próximos a emitirse se encuentran disponibles para su consulta en nuestra página www.webinars.cusea.udg.mx. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Sierra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a todos los asistentes a este webinar y agradecer sobre todo a la División Contaduría del CUSEA, a los departamentos de impuestos, al departamento de finanzas, de contabilidad, a la maestría en estudios fiscales, a la maestría en finanzas y al doctorado en estudios fiscales por coordinarnos para ofrecer esta interesantísima y sobre todo muy valorada conferencia a cargo del doctor Héctor Alberto Romero Fierro, que, bueno, contrariamente a todo el protocolo ahí, él no le gusta mucho que leamos su currículum, pero creo que sí se lo merece y sobre todo en honor a quien honor merece, quiero hacerlo una breve reseña, imposible leer todo, no nos gustaría toda la sesión del doctor, pero vamos a empezar, que actualmente es socio director de la firma de abogados López Gutiérrez Rizo Romero. Él es abogado, contador público y auditor, tiene diplomados en Derecho, en Impuestos, maestría, su última, por cierto, maestría en Evaluación, maestría en Administración con especialidad en Finanzas por el TEC de Monterrey, maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestría internacional en Administraciones Tributarias y Hacienda Pública por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Economía del Gobierno Español, y doctor de Derecho también, y cómo no, y sobre todo lo más destacable, su gran y de veras abundante trayectoria profesional, corredor público número 58 para la Plaza del Estado de Jalisco, presidente del Colegio de Corredores Públicos, expresidente, vicepresidente del Colegio Nacional de Correduría Pública, perito del Consejo de la Judicatura para el Tercer Circuito, especialista sobre todo en concursos mercantiles del IFECOM, como registrado como visitador, conciliador y síndico para los estados de Jalisco y Colima, y tiene registro ante la Dirección de Auditoría Fiscal también, y certificado de calidad, amén de que es un distinguido y de veras de los profesores pilares, tanto en nuestras maestrías en impuestos como en el doctorado, y para mí ya no quiero abundar más, le cedo el uso de la voz al doctor Héctor Alberto Romero Fierro con esta distinguida plática que nos va a dar sobre las estrategias legales sobre concursos mercantiles. Adelante, Héctor. Héctor, tu audio, por favor, no lo tienes cerrado. Perdón. Adelante, Héctor. Pues muchas gracias por la presentación. Siempre pido que omitan la lectura de mi ridículo. Gracias. Tengo el honor de que nos acompañen distinguidas personalidades, tanto de mi casa, y aquí lo voy a decir, dar una plática en la Universidad de Guadalajara, pues es platicar en mi casa. Después de tantos años de dar clases, sobre todo en el CUSEA, pues me siento perfecto, cómodo y en casa. Pero también nos acompañan por ahí el doctor Roque Albín, rector de una universidad hermana. Están varios especialistas en concursos mercantiles que son mis maestros en muchos temas de esta materia.
y nos hacen el favor de acompañarnos. Incluso mi amigo Federico Lucio de la Ciudad de México, que ha escrito incluso libros en tema de concursos mercantiles. Entonces tenemos el honor de contar con la presencia de ellos. Y en cuanto al despacho, que sea el director de la firma, ahí somos bien comunistas y somos los 4 socios directores. Y sin más preámbulo, pues vamos dándole para adelante al tema. El concurso mercantil. Todo el mundo le tiene miedo al concurso mercantil y pues no le debemos de tener miedo. Es una excelente herramienta que se nos presenta a los empresarios y es importantísimo que la contaduría pública y los asesores de esta distinguida universidad conozcan a detalle de qué estamos hablando. Pero para poder hablar de por qué las empresas necesitan de esta figura, vamos dándonos una vuelta por la realidad de lo que está pasando en el país. Tenemos una población confinada, o al menos eso nos dice la doctrina. Hay semáforo rojo en el país, deberíamos estar todavía en nuestras casas. Esta transmisión la estoy haciendo desde su casa, porque si la Secretaría de Salud y el gobernador de Jalisco y nuestra Universidad de Guadalajara, a través de los investigadores, nos dijeron que estuviéramos en casa, pues yo no sé por qué anda tanta gente arriesgando su vida en la calle. Entonces técnicamente estamos confinados. A raíz de esta confinación se ha reducido drásticamente el consumo en el país, lógicamente ha caído el ingreso, lo poco que se compra normalmente es por telecompra, comercio electrónico, tanto de tiendas departamentales. Amazon ha hecho lo que quiere con las ventas, las grandes cadenas de alimentos pues están surtiendo día a día. Ya vi que compraron hasta camiones nuevos aquí en Guadalajara para los repartos, ¿verdad? Esta baja de consumo ha hecho que la planta productiva pare o reduzca radicalmente sus actividades. Ya hay falta de insumos. La crisis económica lamentablemente ha reducido la planta laboral enormemente. El gobierno negó apoyos, no se le pedía que regalara nada. Ellos tienen mucho nini a quien mantener, entonces nada más quería la iniciativa privada que se le prestara dinero. Se negó. El sistema financiero, conociendo ya que no se debe meter en una bronca como la del 94, prefirió ofrecer medidas para dotar de liquidez a las empresas que no ajustan, y máxime que gran parte de la actividad económica de este país está en la economía informal. Y también se trataba de que las empresas no despidieran gente, situación que no se está logrando. Recordemos, y esto es para primaria, pero que mi dinero en una empresa lo hago inventarios, lo vendo, lo transformo en cuentas por cobrar y recupero esas cuentas por cobrar en dinero en efectivo, donde ya vienen mis costos más mi utilidad. Entre más vueltas le dé yo a este círculo durante el año, pues más utilidades tengo durante el año. Si me confinan durante 2 o 3 o 4 meses y me obligan a cerrar la empresa, no hay mercado, pues no voy a recuperar ni siquiera mis costos, voy a incurrir en pérdidas durante el ejercicio y eso me está provocando un problema grave. ¿Qué ha pasado con el paro de actividades en México? Tenemos una fuga de capitales, aunque el gobierno mexicano lo niega. Ha caído por las políticas económicas equivocadas la confianza para invertir. El Banco de México, desesperado, tratando de conservar un poco de inversiones, inyectando liquidez al sistema financiero mexicano, ha bajado la tasa de interés. Y se han dañado irremediablemente sectores de la economía que son básicos y que va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Primero, nuestro secretario de Hacienda dijo que la crisis era como una B. El problema es que esta B ya lleva en esta planta de la derecha prácticamente horizontal y se va a recuperar en muy largo plazo. Destaco el turismo, destaco el transporte aéreo y el terrestre, destaco la industria de la construcción, los restaurantes no se diga, la gran mayoría son pymes, ya no digamos industria del calzado, ropa, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos una crisis económica muy fuerte. Insisto, la crisis va a ser muy duradero. La contracción de la actividad económica medida en cuanto al PIB se calcula que pierda al menos entre el 7 y el 9% para 2020. Ya reconociendo eso, el primer trimestre tuvimos una pérdida del 2.4%. Quiero aclarar que esta pérdida es a marzo, no tiene el efecto real del coronavirus y la vamos a mantener durante 2011. Solo en abril, para que le calculen, señores, se perdieron 557.247
empleos permanentes de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social. En realidad esperamos una pérdida de empleos formales entre 1.5 a 2 millones. Si lo midiéramos en términos de coronavirus, tendríamos que aplicar la fórmula del doctor Nogatel y decir de lo que reconozco, multiplícalo por 8 y ese es el número aproximado. Entonces, si estos son los empleos que estamos perdiendo, pues imagínense el número de empleos que se están perdiendo en la economía informal, que todavía al día de hoy no tenemos un cálculo por parte del INEGI. Solo en abril se dieron de baja 6.689 patrones del IMSS, calculamos que sean 40 y tantos mil que están perdiendo ya, cerrando en definitiva sus negocios. Insisto, todavía no tenemos esos datos a la fecha. Si vemos todas las gráficas de los indicadores globales que nos da a conocer ya el mes de marzo el INEGI, pues vemos la última barra del lado derecho, donde ya la economía en marzo ya iba en un declive enorme. No voy a perder mucho tiempo en esto, pero si ven todas estas series económicas desestacionalizadas y la tendencia del ciclo, pues iba completamente a la baja. Ya no digamos de lo que reconocíamos desde que entró al poder, no quiero tirarle al gobierno federal, pero si ustedes ven en esta zona de la derecha, la entrada al poder de Andrés Manuel López Obrador, veremos que ha sido todo el año 2019 y lo que va de 2020 de crisis económica no anunciada sino real. Esto es lo que ha caído el PIB durante el primer trimestre del 2020 y si no fuera por las actividades secundarias que tuvieron un repunte fuerte, el fracaso del PIB en los primeros 3 meses del año hubiera sido muy superior. La actividad económica sigue cayendo, y como ven, las series desestacionales siguen marcando una pérdida total. Y aquí lo vemos muy claro, el volumen de comercio durante el mes de abril con una caída enorme ya. Comercio electrónico. Entonces, como ven, en todas las cifras, en todos los indicadores que utilicemos para medir, menos el de felicidad que va a usar el presidente, en todos los demás estamos en la calle. Ahí está millones de dólares, las cifras oportunas del SAT, en cuanto a nuestra balanza comercial de mercancías, y como ven, lo poco que se había logrado subir de 2016 en adelante, en un corto plazo, en muy corto plazo se perdió, y todavía si proyectáramos ya con el COVID esta cifra, andaríamos cerca de los 25,000 millones nada más. Entonces, no quiero hacerles perder mucho tiempo para desviarme de la plática, pero todos los proyectos después del virus nos causan problemas. Y bueno, en un sistema financiero sano, pues quien tiene unidades superavitarias de liquidez, esos ahorros excelentes los inyecta al sistema financiero, el sistema financiero los toma. Los que nos tocó cargar a Samuelson, nos acordaremos que por ahí está el efecto multiplicador de los bancos, lo pueden a través de préstamos llevar a unidades deficitarias de liquidez y a cambio de un interés que pagan por usar ese capital, el sistema financiero se enriquece. En esta vuelta todo mundo gana, yo tengo excedentes, los invierto, el banco los toma, los presta a quien tenga necesidad de excedentes, a mí me paga una prima por el uso de mi dinero, ese usuario del dinero paga una prima porque le hayan prestado y todos mundos felices y contentos. Sin embargo, en una situación como la que estamos atravesando ahorita, pues se presenta que se rompa esto. Insisto que la economía mexicana está en la informalidad, teníamos reportados, fíjense bien, un universo de establecimientos de 6.269.000 en el censo económico de 2019. Sin embargo, patrones inscritos en el IMSS, abril de 2020, solo había 1 millón. Quiere decir que hay más de 5 millones de establecimientos que reconocieron ante el INEGI que existían, pero que estaban en la economía informal. Lo mismo con los empleados dados de alta en el IMSS, 19 millones, y el censo de 2019 nos arroja que se habían reportado 35 millones de gentes en la práctica productiva nacional. ¿Qué pasa? Hicimos una investigación en marzo de 2019, entrando ya, reconociendo la crisis,
en el CUSEA, y nos arrojó lo siguiente. Lo primero que hicieron los empresarios es no pagar la base real del impuesto a la renta y empezarlo a bajar. Luego declararon una parte del IMSS, empezaron a tener atraso en cuotas del IMSS, Infonavit y SAR, recortaron personal, empezaron a hacer prácticas legales e ilegales de protección de los activos embargables, lo que en la práctica común los abogados le llamamos el tornillo, y algunos con fideicomisos, que es un tornillo más fino. Otros de plano cerraron la empresa, cambiaron de domicilio y operaciones a otro local. La regla común era la contabilidad con atrasos considerables y no real o de plano inexistente, no obstante la obligación teórica que tenemos todas las empresas de inclusive subir la contabilidad al SAT. Empezaron a hacer otras planeaciones como arrendamiento, algunos empezaron a emplazar a huelga para evitar ejecuciones, cosa que ya no funciona por una jurisprudencia de la segunda sala, y la entrega de bienes personales de los accionistas como una equivocada acción para saltear la tesis. E insisto, esto fue apenas el año pasado y todavía no se venía encima ni la crisis económica causada por el gobierno federal, que me dicen que es internacional los defensores del gobierno, y la del virus, que pues ahí no nos podemos escapar ninguno. ¿Qué ha provocado esto? Falta de liquidez, desempleo y problemas generalizados. Y entonces tenemos que empezar a hablar de concurso, y pues lo primero que vamos a ver es definiciones de qué es concurso. Y el concurso mercantil es un juicio universal para aplicar los saberes de un deudor para pagar a los acreedores. Aquí tengo que explicar una situación muy curiosa. Dentro de la figura de concurso, la gente confunde lo que es la quiebra con lo que es una moderna, entre comillas, por lo desconocida que es, figura de concurso mercantil. Aunque la ley de concurso mercantil ampara 3 actividades básicas en protección de las empresas, y quiero aclarar desde este momento que el concurso mercantil es una excelente herramienta que busca que las empresas permanezcan en el mercado. Es una forma de ayudar a las empresas, pero también de apoyar a los acreedores en una relación sana, en una relación donde haya sinergia para que todo el mundo gane. Me voy a saltar un poquito las definiciones, y también no quiero hablar mucho de la poca promoción que ha tenido el concurso, pero en los 20 años que tenemos ya con la figura, solo ha habido al informe del presidente del IFECOM a fines del año, solo 779 procedimientos de concurso mercantil. Qué ridículo, en Estados Unidos todo el mundo entra a Chapter 11 y sale de Chapter 11. Pero el problema que es, el problema que nos presenta es que la empresa no es capaz de generar cantidades de dinero suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras en monto y tiempo. Eso puede venir de 2 orígenes. Por eso decimos que el concurso no es un problema jurídico, es un problema empresarial. ¿Cuáles son las causas? Pues en este caso no son decisiones de carácter empresarial, vienen del entorno económico y social que nos rodea. Y ya entrando un poquito en materia, la etapa de concurso mercantil a grandes rasgos parte de una solicitud que hace el comerciante o de una demanda de los acreedores o del Ministerio Público, donde en una etapa previa va una persona que se llama visitador, que en esto quiero que pongan mucha atención los señores contadores y estudiantes de contaduría pública. Van a hacer una visita, y luego explico con calma la visita. Si se declara el concurso mercantil, que es una etapa hermosa, donde se me permite llegar a un arreglo con mis acreedores, es la etapa que llamamos de conciliación, que en realidad se declaró el concurso mercantil. Ahí tengo 3 actividades básicas, pero la importante es llegar a un convenio con los acreedores para levantar el concurso. Si no lo lograra o la situación de la empresa ya fuera insalvable, puedo ir directamente a la quiebra o se me acaba el plazo de conciliación y voy a la quiebra. No voy a entrar en más detalles ahorita. Pero concretando, es un procedimiento jurisdiccional, esto es ante un juez, donde un comerciante, ¿quiénes son comerciantes? Pues a que recordémonos cuáles son las actividades comerciales de acuerdo al Código de Comercio.
que cae en un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones. ¿Cuál es el fin del procedimiento? Pues llegar a un convenio con los acreedores para lograr la preservación de la empresa en base a una serie de principios concursales. No voy a hablar mucho de los antecedentes de la ley, pero recordemos que en México antes existía una ley que era muy benevolente con los concursados, que se llamaba la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Antier oí una plática que me dio pena porque la persona que daba la plática se quedó en la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos y no sabía que ya hay muchas cosas por acá interesantes en el contexto. ¿Cuáles son los nuevos criterios de la ley? Pues primero, maximizar el valor social de la empresa. La empresa no nada más vale por sus activos que nos representan los estados financieros. La empresa es mucho más valiosa, tiene un contexto social, tiene un valor agregado social que es el que hay que proteger. Segundo, hay que respetar las relaciones contractuales preexistentes a este momento. Hay que equilibrar los derechos de los interesados. Debe permitir introducir un flujo de información relevante a las partes. Debe adecuar incentivos adecuados para propiciar un arreglo voluntario. Debe darle herramientas a los jueces de asesoría técnica y administrativa para que pueda conducir el proceso. El proceso concursal, a pesar de que es sencillo, lamentablemente la gran mayoría de jueces que ahora están en manos de jueces federales, este procedimiento, lamentablemente los jueces y secretarios, con honrosas excepciones, no conocen el procedimiento. Y además se busca con este nuevo procedimiento simplificar los trámites judiciales y procedimientos administrativos. ¿Cuáles son los principios que debemos tener? Es un crédito donde hay universalidad, es un juicio universal, atrae a todos los demás juicios. Hay un reconocimiento donde todas las partes son tratadas con equidad. ¿Qué se busca? La conservación de la empresa. ¿Qué se busca? Que se lleve el incumplimiento generalizado que afecte y que trascienda hacia otras empresas. Queremos una economía procesal, queremos un procedimiento acelerado. Nada más aquí haría un comentario. A mí me tocó hace 23 años presentar una solicitud de suspensión de pagos de una unión de crédito. Todavía no se celebra después de 23 años la Junta de Acreedores. Por eso esta celeridad que da esta nueva ley es maravillosa en beneficio de todas las partes. Se le da la publicidad adecuada y parte del principio de buena fe de todos los que intervenimos en ella. El objeto es de interés público y por al ser de interés público, por eso está en manos de un juez federal. Insisto, ¿qué buscamos? La conservación de la empresa. Y la única forma de maximizar el valor social es que aunque la empresa persista en el mercado. Se calcula que una quiebra de una empresa afecta gravemente hasta llevar a la muerte también al menos a 10 a 18 empresas adicionales. Además impide que se ponga en riesgo la empresa y las demás que se los relaciona, como le llamamos el efecto dominó de la quiebra. ¿Cuáles son las 3 etapas del procedimiento? Bueno, hay una etapa previa, la visita. Esta etapa la realiza un especialista nombrado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles y sirve nada más para determinar si el comerciante aquel que dicen que está en causal de concurso ya cayó en incumplimiento generalizado de obligaciones. La etapa de conciliación permite, insisto, conservar la empresa mediante un convenio entre acreedores y comerciantes. Y la etapa de quiebra me permite la venta ordenada de la empresa y o activos sin problema alguno. Y vemos gráficamente rápido cómo sería completo un concurso mercantil. Agradezco al despacho que originalmente me tocó que me proporcionara este material, luego yo lo mejoré al paso de los años y ha sido didácticamente muy bueno. Se puede, digo, partir de una solicitud de un comerciante que sus herramientas financieras internas le permiten detectar que está en una situación de estas. Lleva su contabilidad al día, su área financiera, su contador de despacho externo le dice: jefe,
estamos en un problema de liquidez o estamos en un problema de solvencia. Ahorita voy a hablar de los dos. Mejor, ¿qué hacemos? Preparémonos para ir a un concurso mercantil. Y entonces puede ser a través de una solicitud del comerciante o un acreedor que ya vio que estoy dando ya patadas de ahogado en el mercado, o un ministerio público que a través de un procedimiento judicial se dio cuenta que estoy en una de las causales, acuden con un juez federal, con un juez de distrito, a que con una demanda o con una solicitud, y este juez admite ese trámite si está completo para efectos de ver qué puede pasar en el concurso. Lo primero que hace es mandar la copia de la solicitud de la demanda y del auto admisorio a las autoridades fiscales. Siempre que he checado, que he preguntado en el SAT qué hacen con ellas, me dicen que las guardan, porque hasta que no se abre la etapa de concurso ya les interesa el asunto. En segundo lugar, se remite copia al IFECOM. El IFECOM es un órgano del Consejo de la Judicatura Federal que tiene a su cargo asesorar a los jueces federales y regular a los especialistas que auxiliamos a los jueces en este procedimiento mercantil. Luego se le pide a la persona que solicitó el concurso mercantil que garantice los honorarios de esta persona que va a venir a hacer una visita contable, una pequeña auditoría, para efectos de que si no es cierto lo que afirma, pues él pague los honorarios de este especialista. Si es demanda, se notifica al comerciante que existe esa demanda, se le da 9 días para que conteste. Si no contesta, pues se dicta la sentencia y se declara el concurso mercantil. Si contesta también, se da vista del demandante de la respuesta para efectos de que se haga la evaluación de las causales en las que está. Bueno, cuando el IFECOM recibe la copia, inmediatamente hace un sorteo, ante toda la junta directiva del instituto hacen una determinación al azar, en base a una serie de parámetros, que si el visitador está ocupado en otro, etcétera, pero lo designan aleatoriamente para que venga a hacer esta labor. Ese visitador lo primero que tiene que hacer es decirle al juez qué personas lo van a auxiliar. Normalmente son algún abogado, pero la gran mayoría son contadores públicos o pasantes de la carrera de licenciatura en Contaduría Pública, para acudir con una orden de visita en los términos del 16 constitucional, con ese acto de molestia, que es la visita a la contabilidad del presunto concursado, para ver si está o no en una causal de concurso mercantil. Además, el propio visitador tiene facultades para solicitarle al juez una serie de providencias precautorias, de medidas cautelares. Imagínense que llega a realizar la visita y ya ve que están llevándose toda la empresa a mudanzas, etcétera. Pues luego puede pedirle al juez una medida cautelar consistente en el arraigo de la empresa o de la persona, como otras muchas más. Una vez que este visitador termina su trabajo, que ahorita vamos a ver en qué consistió ese dictamen, se lo va a presentar el juez lo va a poner a la vista de las partes, y en base a este trabajo profesional, si el visitador emitió un dictamen diciendo que sí se está en una de las causales que establece la ley de concursos mercantiles para considerar aquella empresa en concurso mercantil, se dicta la sentencia declarando esa empresa en etapa de concurso mercantil. Si el visitador encontró que no era cierto lo que afirmaban de que estuviera en los supuestos de concurso mercantil, se va a declarar la improcedencia del concurso y se ordenará que las cosas vuelvan al estado que tenían, haciendo efectivo el billete de depósito para el efecto de que aquella persona que solicitó indebidamente esta etapa procesal pague los honorarios de ese técnico que se contrató. Ahora bien, si encontramos que sí había causales de concurso mercantil, pues inmediatamente el juez, junto con la sentencia, le va a notificar otra vez al IFECOM que se abrió la etapa de concurso mercantil
para el efecto de que el IFECOM designe a un conciliador. Pero lo primero que va a hacer esa sentencia es decir, cualquier procedimiento de ejecución que venga de donde venga, excepto fiscales y con determinadas características, se suspenden. Oye, que el SAT va a llegar y va a vaciar la empresa, ya no puede. Que el proveedor ya llevaba un juicio, ya iba muy adelantado en su juicio, me iba a ejecutar los pagarés. Hagan de cuenta, así como el presidente de la República trae sus cartitas en la bolsa y saca su Sagrado Corazón y su detente, así el empresario que fue declarado en concurso mercantil va a tener una sentencia en la mano, en la puerta, ahí junto con el collar de ajos, para que no entre Drácula, para evitar que se pueda realizar cualquier ejecución en contra de la empresa o de sus bienes. Lo segundo que se va a hacer es la separación de bienes que no pertenezcan al comerciante. Se va a inscribir la sentencia en el registro público para darle difusión, para darle publicidad en los términos del Código de Comercio, y debo reconocer que la administración en esta etapa permanece en manos del comerciante. Pero, señores, con vigilancia de esa persona que es un especialista en este tipo de procedimientos, que se llama conciliador. El conciliador lo primero que va a venir a hacer es ver la contabilidad de la empresa, ver a quiénes se les debe. Es lo más importante. Oye, ¿cómo voy a negociar con los acreedores si no sé quiénes son los acreedores? En la práctica normal, el visitador ya nos dio una lista de a quién reconoció en esa pequeña visita como que tienen un interés pecuniario como pasivo a la empresa. Vamos a nadar en la contabilidad de la empresa, vamos a analizar toda la documentación de la empresa, pero además de la publicación que hace las veces de notificación a los acreedores cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, además les vamos a mandar una carta a todos los presuntos acreedores para que vengan ante el conciliador y acrediten que tienen un interés jurídico de una cuenta por cobrar o un derecho que hacer exigible en contra de la empresa. ¿Para qué? Para que ese visitador lo reconozca y una vez que sepa con quién va a tratar, pueda iniciar este proceso de conciliación. Y déjenme decirles que una de las cosas más difíciles en la vida que hay de un especialista de estos es una conciliación multitudinaria. Los que nos dedicamos a la mediación, pues estamos acostumbrados a una mesa de negociación con una o dos, 5, 6 contrapartes que están ahí discutiendo y uno les está otorgando las facilidades suficientes para que puedan llegar a un arreglo. Imagínense esa misma mediación a los que estamos acostumbrados, pero llevada a 500 proveedores con intereses completamente diferentes, algunos que tienen garantías reales, otras que no las tienen, otros acreedores que tienen un grado y una preferencia para cobrar superior a los demás, otros que dicen a mí me tienen sin cuidado porque yo voy cobro contra la masa. Entonces, conciliar a todo este grupo de gentes, tratarlo de poner sobre la mesa cuando están molestos al principio, cuando te quieren agredir, cuando creen que tú trabajas para la empresa, no es nada fácil y te tienes que rodear de una serie de técnicas mucho más cómodas. Tratar en auditorio, me tocó en una caja popular tratar con 5,000 acreedores en el auditorio del Estado con las cajas populares, pues era cena de negros, tenías que salir escoltado por la policía del Estado, porque si no hasta te matan, porque piensas que tú estás del lado de la empresa quebrada y que no estás protegiendo los intereses de ellos. Bueno, pues una vez que ya entramos en conciliación y pudiéramos lograr un convenio adecuado a los intereses tanto del concursado como de los acreedores, firmamos el convenio. Ese convenio es la estrellita del procedimiento, ahí sí me van a poner estrellita en la frente dorada y me van a dar buena calificación. Si no celebro si celebro el convenio, con eso diríamos que se acabó el procedimiento de concurso mercantil y esa empresa ya puede regresar a sus actividades normales
siempre y cuando luego cumpla por separado esta sentencia interlocutoria del procedimiento de concurso mercantil. Si no llegamos al convenio en el plazo que la ley nos da y sus prórrogas, lamentablemente llegaremos a la quiebra, cosa que también pudiera solicitar desde un inicio el comerciante. Esto tendrá que venir acompañado de un análisis real por especialistas de la materia que le puedan decir a la empresa dónde está parado. Y por eso decía, tenemos que analizar si la empresa tiene un problema de liquidez o es insolvente. Y hay veces que nos encontramos este mismo conflicto cuando liquidamos la empresa. Ese procedimiento social, que no muchas veces se sigue adecuadamente, que dicen los accionistas, oye, pues ahora sí, por obligación de ley o porque ya concluimos el objeto social o porque ya se cumplió el plazo por el que constituimos la sociedad, por todos los motivos que me enumera la Ley General de Sociedades Mercantiles, tengo que entrar en disolución y liquidación. El procedimiento de disolución y liquidación es muy parecido a la quiebra, con la diferencia que el procedimiento de disolución y liquidación es voluntario, lo adoptan los socios o accionistas de la empresa y tiene como fin concluir las operaciones sociales de la misma, concluir las operaciones sociales, realizar los activos de la empresa, pagarle a todos los acreedores y darle vuelto a los accionistas de su inversión y ya concluir todo y matar la empresa en los registros públicos y demás. Muchas veces, señores, entramos en disolución y liquidación y no nos damos cuenta por una mala asesoría que la empresa ya estaba en quiebra, que la empresa ya había tronado y no nos habíamos dado cuenta. Entonces imagínense el problemón en el que se mete el liquidador cuando de la noche a la mañana voltea a ver unos inventarios que no valen nada, que ya son obsoletos, que las cuentas por cobrar que reportaban son incobrables, que el dinero que reportaban en el banco no existía porque estaban mal hechas las conciliaciones bancarias, que los activos fijos estaban totalmente depreciados y por una mala asesoría financiera los habían revaluado en una forma exagerada para maquillarlos con los bancos. Todo esto me va a llevar a, estando dentro de la liquidación, tener que llamar al juez y decirle, oye, pues es que ahora sí, ya me metí en 11 varas porque soy el liquidador, pero la empresa en realidad, la persona moral, no puede hacerle frente a sus obligaciones. Es algo que se está dando mucho y no porque corra la empresa, desaparezca, cierre la compañía, desaparecen las obligaciones y cada día se meterá en una bronca más grande. Ahora, si se declaró la quiebra, pues inmediatamente se va a nombrar un síndico. Este síndico ya va a tomar el control de la empresa, ya no hay, el órgano de administración de la empresa desaparece, no desaparece la asamblea de accionistas, pero sí desaparece el órgano de administración, es sustituido por el síndico. El síndico recibe bajo un inventario minucioso todos los activos de la empresa, los compara contra la contabilidad, emite un dictamen del Estado que guarda la contabilidad y realiza ese balance de toma de posesión, enajena los bienes. ¿Y qué será mejor para la masa concursal? ¿Vender el negocio en marcha, vender las unidades productivas o venderlo en pedazos? Pues claro, lo más conveniente es venderlo como unidad productiva y ahí vamos a encontrar una serie de ventajas. A lo mejor un competidor sabe que el know-how que tiene la empresa, la experiencia que tienen los trabajadores, la maquinaria que tiene esta empresa, le puede servir en su línea de producción y viene y nos hace una oferta. Ya explicaré ahorita cómo se lleva a cabo este procedimiento. Pero vamos a suponer que ya pasamos por ese procedimiento y el síndico ya tiene el altero de dinero. En base a aquella determinación de quiénes eran las personas que eran acreedores, porque basadas en una sentencia que emitió este juez de lo concursal, que dice quiénes son los acreedores de la empresa, en qué grado y qué preferencia tienen donde el grado, se hace la graduación de créditos y la prelación de los mismos.
Y entonces ya todo ese dinero que recuperé lo va a utilizar el síndico para pagarle a los acreedores reconocidos en la forma de prelación que existe. No se me aceleren, ya sé que aquí surgen muchas preguntas, son las primeras que siempre me hacen en este tipo de pláticas y lo veremos. Por eso yo he dicho que el derecho concursal es una pieza más del sistema de extinción de las obligaciones. Esto no nos lo dice Gutiérrez y González ni alguno de los buenos, pero estoy extinguiendo mis obligaciones hasta donde alcance, pues claro que sí. ¿Quiénes van a ser los órganos del concurso mercantil? Por supuesto, como auxiliar del IFECOM, el juez, que es el rector del procedimiento, además de las partes, y va a haber un visitador, que ya explicamos, que es un contador público altamente capitalizado, especializado, que va a venir a hacer este análisis. El conciliador, que normalmente y es el trabajo ideal para los corredores públicos, por la experiencia y el conocimiento del mercado y de evaluación y otras figuras que tienen, así como la sindicatura. Y los interventores, que los nombran los acreedores para que vigilen que estos especialistas hagan bien su trabajo. Ahora, ahorita tengo una serie de problemas económicos en la empresa. Ya me afectaron. Tengo que revisar si mis contratos prevén que pueda yo desbaratar algunos contratos. Hay contratos que prevén cláusulas de fuerza mayor, donde me dice que en caso de fuerza mayor, el contrato no puede seguir vivo. Me acaban de plantear una situación de unos inquilinos que tienen locales comerciales a lo largo de toda la República, en plazas comerciales, y pues ya después de 3 meses de cerrar los locales ya no pueden mantener las rentas fijas, pero la gran mayoría de las plazas le tienen una cláusula de fuerza mayor. Ya les fueron a notificar a través de notario público que van a aplicar la cláusula y que no van a seguir con los locales comerciales. Además, de acuerdo a la teoría de la imprevisión, que ya nos dijo la Corte que no opera en materia mercantil con los bancos, pero habrá que ver en la materia civil, de acuerdo a los códigos civiles de los estados, hasta dónde es aplicable. Por el otro lado, pues tengo que tener una empresa con un plan de viabilidad, tengo que redimensionar mis operaciones, y si voy con los acreedores y no me quieren reestructurar, no quieren negociar conmigo, no quieren hacerme quitas, pues está la figura de concurso mercantil. Al rato hablo del concurso mercantil preacordado, pero una situación de concurso mercantil cuando la gran mayoría de acreedores no quisieron, siguen enojados conmigo porque no les he pagado, siguen queriendo demandarme, ya me dijeron que sus abogados tienen los asuntos para ahora que pase esta situación y que abran los juzgados, porque los juzgados lamentablemente en este país no existen ni siquiera para cosas urgentes. Ayer mis socios ocupaban un amparo por una situación completamente inconstitucional de una autoridad que es el gobierno del estado de Jalisco, y pues los juzgados de distrito no admiten amparos porque dicen que no es un asunto de vida o muerte, casi. La competencia me la salto, ya dijimos que es una competente el juez del domicilio, y pues ¿cuál es el domicilio? Ya sabemos que la persona moral es el domicilio social. ¿Y quiénes pueden ser sujetos de concurso mercantil? Bueno, el comerciante, los fideicomisos de actividades empresariales, la sucesión de un comerciante. Acuérdense que la empresa no se acaba cuando muere el comerciante persona física. Puede ser llevado a quiebra, inclusive, o a concurso empresas que han dejado de operar y se andan escondiendo. Los socios ilimitadamente responsables. Acuérdense que hay figuras societarias que hacen que existan socios ilimitadamente responsables de las actividades de la empresa. Y también algunos abogados, yo he visto que lo hacen, que modifican la responsabilidad de una sociedad anónima para efectos de que los socios de la sociedad anónima manifiesten su obligación en el contrato social de considerarse ilimitadamente
ahí sí, irresponsables. Y les ha funcionado porque pueden ir al concurso mercantil junto con la empresa y se protegen también. Vamos a ver cómo se protegen los acreedores y van a empezar a presentar denuncias, pero mientras pues ya tienen adentro el concurso mercantil. Sociedades controladas y controladoras, sucursales de empresas extranjeras, empresas de participación estatal siempre y cuando sean sociedades mercantiles, pequeños comerciantes, señores, algunos que estén en regímenes especiales, y habrá algunas empresas excluidas o que la competencia sea de algunos órganos de gobierno, como es el caso de algunos bancos o de algunas instituciones financieras de crédito. Algunas entidades de la administración pública paraestatal no constituidas como sociedades anónimas, etcétera, tienen un tratamiento especial. Y yo hablaba de dos situaciones diferentes, que es lo que hay que medir. Si soy insolvente, pues de una vez me voy a la quiebra. En la escuela nos enseñan que la insolvencia es un estado tal que la totalidad de mis activos no me permite hacerle frente a mis obligaciones, a mis pasivos. Entonces, pues, ¿para qué sigo vivo, verdad? Y acuérdense que una de las causales para disolución de una empresa es que se hayan perdido las 2/3 partes del capital social. Pero los auditores externos no me recomiendan esto, los asesores financieros no lo ponen en sus informes, teniendo obligación de hacerlo. Yo he insistido mucho en que se incorporen a las normas de información financiera un boletín que obligue a la empresa a hacer del conocimiento de terceros en una nota a los estados financieros que estamos en una situación de estas. Y por el otro lado, el concepto de iliquidez, que es lo que pretende aplicar en México la empresa y que me permite entrar en una etapa de reestructura. Vamos a ver qué significa cada cosa. La quiebra es el juicio por el que se incapacita patrimonialmente a alguien por su insolvencia y se procede a ejecutar todos sus bienes a favor de la totalidad de los acreedores. El diccionario del UNAM me lo define desde un punto de vista procesal como un juicio universal que tiene por objeto la liquidación del patrimonio del deudor común para distribuirlo entre todos los acreedores legítimos en la proporción que les corresponda, y la rehabilitación del quebrado en el caso en que proceda. Ya que se acaba la quiebra, yo puedo ir a tocarle la puerta al juez y decirle: juez, ya acabaste conmigo, ya me quitaste todo, ya le pagaste a los acreedores hasta donde alcanzó, rehabilítame porque me quiero volver a dedicar al comercio. Y se tiene que hacer así. El diccionario Espasa me dice: institución jurídica de carácter esencialmente procesal, dirigida a la liquidación del patrimonio del quebrado y a su reparto entre los acreedores, unitariamente organizada bajo el principio de comunidad de pérdidas, o el par condition creditorum. Fíjense bien, comunidad de pérdidas, ya no hablamos de repartirles todo lo que les toca. La bancarrota, que es una mala traducción de la palabra quiebra, porque viene del término inglés, que viene a su vez del término por allá de Europa medieval, donde cuando un comerciante ya no podía realizar su actividad de comercio en el mercado, le rompían el banco. Por eso viene de la palabra bancarrota. En Estados Unidos incluye los dos capítulos de la quiebra, que es el capítulo 7 y el que todos conocemos y estamos oyendo día a día, que es el Chapter 11. Ahora bien, el concepto de la insolvencia: incapacidad para pagar una deuda. Dice, hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor estimados en justo precio no iguala el importe de sus deudas. Yo aquí diría que ahí no me voy por ese lado, porque lo que quiere medir es el concepto de liquidez en México. Y entonces veamos que el concepto de liquidez es la relación entre el conjunto de dinero y caja y bienes fácilmente convertibles en dinero y la totalidad del activo cuando lo realizara, para ver en relación a mis pasivos cómo los puedo cubrir. Vamos a ver si ya caemos en esto y podemos entrar en ello. Y vamos a ver ya
entrando en la materia, ¿cómo puedo yo ir a un concurso mercantil? Y nos decía uno de los asesores del instituto que es un procedimiento jurisdiccional al que se somete o es sometido un comerciante cuando incumple generalizadamente con el pago de sus obligaciones, que tiene por objeto lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que éste suscriba con sus acreedores reconocidos, o en su defecto, ya en la quiebra, vender la empresa, sus unidades productivas y los bienes que le integran para pagar a los acreedores, rigiéndose en todo momento por los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe. ¿Quiénes tienen legitimación para esto? Pues si es demanda, cualquier acreedor del comerciante, el Ministerio Público, un juez, si advierte los supuestos de los artículos 10 y 11, le tiene que informar al Ministerio Público, o en su caso un órgano regulador como la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Puede haber una solicitud, ya sea de ir al procedimiento de conciliación o directamente a la quiebra por parte del comerciante, o si previo al concurso se reúnen el comerciante y los titulares de la mayoría de los adeudos y llegan a un convenio de reestructura previa y van al concurso para obligar al resto de los acreedores a que se sometan previamente pactado a este convenio. Ahora, ¿qué me va a medir la ley? Fíjense bien. Me dice incumplimiento a las obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y alguna de estas dos hipótesis. Que del 100% de mis obligaciones estén vencidas el 35% más de 30 días. O que de mis obligaciones vencidas no tenga yo liquidez para hacerle frente al 80% de ellas. Si es solicitud, se tienen que reunir estos dos requisitos. Si es si es demanda, se tienen que reunir los dos requisitos. Vamos viéndolo desde otro punto de vista. Si los pasivos fueran el 100%, la ley no exige ambas hipótesis, solo la primera. Por lo menos el 35% deben tener más de 30 días vencidas. Y la hipótesis 2 es que deben ser insuficientes mis activos líquidos para pagar al menos el 80% de los pasivos vencidos. ¿Cuáles son los activos que pueden jugar para este cómputo? ¿Qué es lo que va a venir a revisar ese contador público para el efecto de ver si estoy o no en situación de iliquidez? Va a venir a revisar que efectivamente exista efectivo en caja y depósitos a la vista, no que estén en los estados financieros, que existan realmente. Depósitos o inversiones con vencimiento no mayor a 90 días naturales. Cuentas por cobrar con vencimientos no mayor a 90 días naturales. Acciones y títulos del mercado de valores realizables en 30 días hábiles bancarios. Esto es todo, señores, lo que va a medir, perdón, le brinqué antes de que lo estuvieran leyendo. Esto es lo que va a venir a ver cuál es el concepto para los contadores, lo que decimos cash, lo que puedo realizar inmediatamente para hacerle frente a qué, a mis obligaciones vencidas, a ese porcentaje que me van a medir. ¿Por qué el 35? ¿Por qué no el 40? Pues yo se lo he preguntado a varios de los diputados y senadores que estaban hace 20 años por ahí, que todavía viven, al que llevó la batuta de la iniciativa de la reforma y nunca me lo pudieron contestar. Por ahí hay varias teorías, que era una teoría financiera, etcétera, pero nunca me han dicho el porqué del 35. ¿Cuándo se va a presumir que caí en inexistencia, en la inexistencia de pago a dos o más comerciantes? Lo primero es inexistencia o insuficiencia de bienes para embargar. Fíjense qué hermosa prueba cuando yo llego con un secretario de juzgado a una empresa, le digo, oye, te vengo a embargar por este adeudo, y te contesta, no, pues ya no hay nada. ¿Cómo que ya no hay nada para embargarme? No, ya no hay nada. Oye, pues te agradezco mucho,
porque me estás demostrando aquí con el secretario del juzgado que tiene fe pública que ya caíste en incumplimiento generalizado en el pago de tus obligaciones. Segundo, incumplimiento de pago a 2 o más acreedores distintos. Pues fácilmente vamos a conseguir otro acreedor para demostrar que nos deben a 2 o más. Ocultación o ausencia del comerciante sin dejar representante. Aquel que bajó la cortina y ya no lo encuentro. Pues va a ser una causal para que yo presuma que está ya en incumplimiento generalizado. Cierre de los locales de la empresa sin dejar representante, acudir a prácticas ruinosas o fraudulentas o ficticias, o incumplir obligaciones pecuniarias de un convenio concursal anterior. Todo esto presume el incumplimiento generalizado para efectos de la declaración de concurso mercantil. Y cualquier otro caso de naturaleza análoga, ya ven que toda la legislación mexicana tiene el ítem de resumidero y esta ley no podía ser la excepción. Insisto, ¿cuál es la etapa del procedimiento de la visita? Pues es hacer una visita al amparo del 16 constitucional y verificar si el comerciante está en los supuestos de incumplimiento generalizado de pagos. Puede sugerir providencias precautorias y puede indicar si se está en el caso de una empresa controlada o controladora para el efecto que pudiera causar en el grupo empresarial completo. Hay una circular 57 que es de lo que me baso para decir que hay necesidad de una norma de información financiera. Esta circular la emitió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hace ya muchos años, pero es una recomendación, no es una norma. Y dice que la comisión, fíjense, todavía era la Comisión de Principios de Contabilidad generalmente ignorados, decía que con base en los principios de revelación suficiente, negocio en marcha, importancia relativa y las reglas sobre contingencias que se señalan en el boletín C9, pasivos y provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, todas las entidades que se encuentren en alguno de los supuestos de incumplimiento generalizado de pagos, de acuerdo con la ley de concursos mercantiles, deben revelar esta situación en sus estados financieros, señalando que la propia entidad, cualquier acreedor o el Ministerio Público pueden solicitar la declaración de concurso mercantil. Ojo, señores dictaminadores, tengan cuidado con esto. Si dictaminan una empresa y no ponen esta leyenda cuando estén en la causal de concurso, se pueden meter en un bronconón. Bueno, ahí en el material les dejo el formato de un acta de visita, que es lo que recomienda el IFECOM, el modelo de recomendación del IFECOM, y acuérdense que no es otra cosa más que cumplir con el principio constitucional del 16 constitucional que señala para los cateos, que dice, levantando al concluirla, un acta circunstanciada en compañía de 2 testigos, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí está un dictamen del visitador. Como ven, el dictamen del visitador no ocupa más de una hoja, porque lo único que le va a decir al juez, como especialista de la materia, es que le va a decir, oye juez, en cumplimiento a la orden que me diste para ingresar a esta empresa, analizarla, revisarla y ver si está en una causal de concurso mercantil, te vengo a informar que sí está o no está en concurso mercantil. Y para ello, ahí te van las siguientes cifras. Y te dice, renglón 1, obligaciones de pago que tienen por lo menos 30 días de vencidas a la fecha de la presentación de la demanda. 2, obligaciones de pago con menos de 30 días vencidas a la fecha de la presentación de la demanda o solicitud. A1 más 2 me da el resultado A. Menos obligaciones de pago no vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud de la demanda, me da el resultado de B, que es A más 3. Y eso implica el total de obligaciones a cargo del comerciante vencidas y no vencidas. A eso le saco una regla de 3 y obtengo el porcentaje de obligaciones de pago que tienen por lo menos 30 días de vencidas. Y eso me da el 1 más B. Y entonces, por automático, me va a dar el 4 más A, que es el porcentaje del total de activos para hacerle frente
entre el total de obligaciones de pago vencidas o no vencidas a la fecha de presentación de la demanda. Esto es todo el dictamen, más sus anexos, claro, detallados, capturados en la tecnología, una especie de Excel que nos obliga a llenar el IFECOM, pero ¿qué es lo que le da la luz al juez para decir, oye, pues tenía razón comerciante, si estás en una de las dos causales a la que refiere la ley de concursos mercantiles para declararte en concurso? O fíjate, acreedor, demandaste el concurso y de acuerdo al dictamen del visitador, sí está la empresa en las dos causales que marcan la ley para llevar al concurso mercantil. Vamos a verlo gráficamente para aquellos que no le captan bien a esto, y me gusta que en las conferencias los primeros que me preguntan y que dicen que no le entendieron son los contadores. Supongamos que tienen 10 pesos en efectivo en caja, depósitos a la vista 10 pesos, inversiones recuperables a menos de 90 días, 30 pesos, y cuentas por cobrar reales ejecutables por 90 días, a menos de 90 días, tengo 50 pesos. En total, ahorita lo calculamos, pero por el otro lado tengo obligaciones vencidas, no vencidas de 100 pesos y obligaciones vencidas de 160 pesos. Esto implica que yo tenga un total de activo líquido de 100 pesos y que tenga obligaciones totales de 260 pesos. Hago mis cálculos y digo 100, no me ajusta para hacerle frente a por lo menos el 80% de las obligaciones vencidas, porque si hago la división me encontraré que no me da, porque necesitaría 128 pesos para hacerle frente. Entonces, en este caso, sí existe el presupuesto objetivo del concurso, que es abrir una etapa de conciliación para que se llegue a un acuerdo asesorado y de la mano del conciliador entre la empresa y sus acreedores. Pero decíamos que en cualquier momento del juicio, ya sea porque el demandante, el que demanda, el actor del juicio, el solicitante del juicio o el propio conciliador, el propio visitador o ya en su momento el conciliador, considera que es adecuado para preservar la materia del juicio y para no causarle más daños a la masa, solicitarle al juez medidas cautelares. La Enciclopedia Jurídica de la UNAM me dice que la medida cautelar o providencia precautoria son instrumentos que puede decretar un juzgador a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso. Nos dice que son precautorias porque tienden a evitar un daño o peligro, no tienen por sí mismos efectos definitivos, se conceden en principio a favor de los acreedores en contra del demandado, presente o futuro. Fíjense, yo vengo a demandar a aquel señor, todavía no entramos en el procedimiento de concurso, apenas van a ir a la visita, pero ya quiero que lo arraigues para que no salga, ya quiero que le congeles las cuentas. Ahorita vamos a ver todas las providencias que se pueden solicitar, para garantizar los resultados materiales del juicio y la ejecución de la sentencia, con independencia de la prolongación del procedimiento en el que se relaciona. ¿En qué pueden consistir? Pues la más hermosa, la que pedimos siempre, la prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad. Estoy tramitando el concurso, pero ya me urge que no puedan ejecutar al comerciante, que haya una equidad entre todos los acreedores. Oye, juez, concédeme la medida para que un abogado no llegue y embargue los bienes y se los lleve, que luego se los tumbamos, pero mientras ponemos las condiciones parejas. Que se suspenda todo procedimiento de ejecución. Si el SAT no ha iniciado un procedimiento de ejecución, un PAE, ya se va en la lista de acreedores, y ahorita vamos a discutir ese tema. El aseguramiento de bienes, intervención de la caja, prohibición de realizar transferencias de recursos, ya lo señalé, arraigar al comerciante, y las de naturaleza análoga, las que a ustedes se les ocurran y que el juez las quiera conceder, que sean para conservar la materia de litigio.
y el comerciante puede pedir el levantamiento de ellas otorgando fianza o garantía suficiente para ello. Ya que me declaran en conciliación, entro en una etapa hermosa. Por un lado, los acreedores no me pueden ejecutar, conservo la administración de la empresa, tengo a una persona que me va a estar vigilando y va a ir de la mano, es un especialista, es alguien que sabe de este procedimiento y cual fin es obtener un convenio concursal. A él le vamos a pagar bien, pero le vamos a pagar bien porque haga bien el trabajo. Entonces los honorarios que él cobre van a estar de la mano con su efectividad. Si llega el convenio, le van a pagar el 100% de los honorarios, que ahora el IFECOM ha tratado de escatimar un poco los honorarios, aduciendo una serie de cosas, pero un buen trabajo debe ser pagado al 100%. Y si no llegó al convenio, pues prácticamente se le van a retribuir nada más los gastos que efectuó, más algunos honorarios por la labor que de todos modos hizo. Este convenio lo tengo que lograr en un plazo de 185 días naturales y empiezan a correr a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y puedo lograr dos prórrogas. Una que es sencillo lograrla cuando el conciliador ve que estamos haciendo un esfuerzo por llegar al convenio, que hay voluntad de los acreedores, que hay mucha posibilidad de que se llegue al convenio, y puedo ampliar por 90 días naturales con la pura voluntad del conciliador o con la aceptación del 50% de los acreedores. Pero la segunda prórroga la tiene que solicitar el comerciante más el 75% de acreedores reconocidos. Entonces, como ven, pues ya es muy difícil obtener esta segunda prórroga. Y además que pasa una cosa muy curiosa. Cuando los acreedores ven el concurso, pues su naturaleza les lleva a decir que son tranzas legales, que los queremos fregar, que no queremos pagarles, y conforme va pasando el día y van entendiendo la naturaleza del concurso, van cediendo a firmarlo. Pero todavía viene el día 179, 178 y todavía algunos están indecisos. Y acuérdense que para firmar el convenio y que el convenio sea válido y vinculante para la totalidad de acreedores, que voy a relacionar a cuáles les obliga, tiene que firmado por el 50+1 de los acreedores reconocidos de determinado grado. ¿Qué facultades va a tener el conciliador? Pues la terminación anticipada, puede realizar estudios y avalúos para tratar de sacar esto adelante, pueden lograr condonaciones y autorizaciones fiscales. Ojo con esto, porque acuérdense que ahora con la reforma de los morenos vamos a tener un conflicto por ahí. ¿Qué obligaciones entonces lleva el concurso como consecuencias inmediatas? Aquí hay una cosa muy interesante. La legislación mexicana contempla la figura del deudor en posesión. Esto es, yo debo, ya estoy en la etapa de concurso, pero sigo conservando la administración de la empresa, insisto, vigilado. Hay toda la suspensión de obligaciones contraídas en forma previa a la declaración de concurso. Se suspenden embargos y órdenes de ejecución en contra de mis bienes. Se establece ese periodo de conciliación que ya se los dije. El capital y los accesorios financieros e insolutos de los créditos sin garantía real dejan de causar intereses y se convierten a UDIs. Esto es importantísimo. Ya no hay intereses moratorios, no hay intereses normales, el adeudo se convierte automáticamente a UDIs. Y yo hablaría que tenemos que llevar una nueva adendum a mi contabilidad. No dejo de llevar la contabilidad tradicional, pero ahora tengo que controlar en la empresa, en cuentas de orden, todos mis pasivos denominados en UDIs. Y por el otro lado tengo los créditos contraídos en moneda extranjera, también los tengo que llevar a moneda nacional, y una vez que los llevo a moneda nacional al día de la solicitud de la demanda, también los voy a convertir a UDIs. ¿Qué pasa si me arraigan? Bueno,
La sentencia de concurso mercantil hace las veces de arraigo del comerciante y obliga que todas las personas quienes sean responsables de la administración sean arraigados para el efecto de que no se separen del lugar del domicilio sin dejar un mandato al apoderado suficientemente instruido y expensado. Si es así, pues se puede levantar el arraigo. En materia laboral hay unas reglas especiales, no contempla todas las ejecuciones de salarios, tienen algunos límites porque vienen de una ley federal del trabajo, que es una ley reglamentaria que no puede estar en riña con esta, se protegen los derechos de los trabajadores, pero se tienen que cumplir una serie de reglas para los embargos y se tienen que cumplir una serie de reglas para la ejecución de los bienes con garantía real. En créditos fiscales llamo la atención, señores, de ustedes en dos puntos. El primero es lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que me dice que tratándose de contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos con contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenios con sus acreedores en los términos de la ley respectiva. Y ya me he dado reglas para evitar que el fisco sea prácticamente el único acreedor y me pone una serie de límites. Lamentablemente, los morenos en días pasados hicieron una reforma que no han entendido ellos mismos a la Constitución, porque agregaron en el artículo 28 como prohibición la palabra de que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidas las condonaciones de impuestos, pero dejaron, dice, las condonaciones y las exenciones de impuestos, y alguien vivo los madrugó en el Congreso, porque le dejó en los términos y condiciones que fijan las leyes. Yo tengo mucho interés que me toque un concurso mercantil donde sea acreedor el fisco para que me diga que no aplica el 146B y poder discutir la constitucionalidad de esta reforma, porque la ley dice que sí hay condonación, porque es un acreedor más y tiene que aceptar el porcentaje de condonaciones de quita que me hicieron todos los demás acreedores por ser juicio universal. Entonces, fíjense qué interesante. El Código Fiscal de la Federación me dice que me van a hacer la condonación parcial en el mismo porcentaje que yo haya logrado, olvídense la fracción 1 y 2 para la discusión, que haya logrado con el resto de los acreedores, porque acuérdense que yo firmo el convenio con la mitad más 1 y vincula a los ausentes y disidentes. Entonces, si el fisco es un disidente que no quiso aceptar porque su legislación le prohíbe, a pesar de lo que dice el 146B, pues tendremos que ir a hacerles valer en un juzgado de distrito la aplicación del 28 constitucional, porque están prohibidas las condonaciones de impuestos, pero siempre y cuando en los términos y condonaciones que fijan las leyes. Y ahí está lo que dice el Código Fiscal. Por el otro lado, la ley de impuesto a la renta me dice que los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil podrá disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos en los términos establecidos en la ley de las pérdidas pendientes de disminuir que tengan el ejercicio en el que dichos acreedores le perdonen las deudas citadas. Esto es para evitar que tenga un impacto. Oye, me hicieron una quita ya, pero luego me obligas a acumularlo como beneficio, pues de todos modos me das en la torre, ¿verdad? Entonces, hay un procedimiento reglado. En la mañana asistí a una conferencia buenísima donde el contador que habló nomás le dio en la torre porque no habló del fondo del concurso, cuando lo que le tocaba era hablar de lo importante del concurso desde el punto de vista financiero y fiscal. Bueno, ¿qué va a pasar también en el convenio? ¿Cómo se forma el convenio? Bueno, pues el convenio tiene que contener cómo se le va a pagar a los acreedores de distintos grados, incluyendo los créditos contra la masa. Tengo que dejar una reserva por diferencias resultantes
de algunas impugnaciones que existan pendientes de resolver y créditos fiscales por determinar. ¿Cómo voy a llegar a este convenio? ¿Qué herramientas voy a usar? Pues la colaboración del concursado con el conciliador, estudios y avalúos, convenios con trabajadores, nulidad de convenios privados, aumentos de capital social. ¿Con cuántos concursos mercantiles hemos acudido donde hay un acreedor que dice, bueno, te cambio la pala por el bat, como decía aquel Procurador General de la República? Mi pasivo capitalízalo. Y entonces yo, a pesar de que te debo un montón de dinero, no te lo cobro a cambio del 49% de la empresa. Me tocó negociar un acreedor así, donde la empresa tenía 50,000 pesos de capital, al americano se le debía $1,000,000, entonces si lo capitalizaba, pues se iba a comer al mexicanito. Lo que hicimos fue acciones sin valor nominal, le metió el $1,000,000 a la empresa a cambio del 49% del capital, y el mexicano se quedó con el 51% de acciones, y levantamos el concurso mercantil. ¿Por qué? Porque con ese acreedor, por cierto era americano, logramos un convenio al 60-70%, y pues ya los demás tuvieron que firmar el convenio. Lo pueden suscribir todos los acreedores reconocidos, excepto fiscales y laborales, y no es necesario que se reúnan a votar. El conciliador puede hacer la labor de repasar por las firmas del convenio para presentarlo al juzgado. El convenio se considera eficaz si es suscrito por el comerciante y más del 50% de la suma de el monto reconocido de la totalidad de acreedores comunes y subordinados, y ahorita explico cuáles son los subordinados, y el monto reconocido de aquellos reconocidos con garantía real o privilegio especial que suscriban el convenio. Entonces, como ven, ya negociado es fácil celebrar el convenio, y ese convenio obliga a los ausentes y disidentes, siempre y cuando prevea el pago del adeudo exigible a la fecha de la sentencia de concurso mercantil, prevea el pago de cantidades y accesorios exigibles como si el crédito estuviera vigente, prevé el pago de cantidades exigibles a partir de la aprobación del convenio. Y dejen decirles que he visto despachos con una gran imaginación que obligan a los acreedores a llegar a convenios hasta de 3 años de espera, una quita del 80% del capital, no intereses moratorios, y a pagar en 5 años. Y los acreedores han aceptado. ¿Por qué? Porque saben que si van a la quiebra, van a recuperar pesos de quiebra que prácticamente va a ser nada. Y también limita la ejecución de garantías y estipulaciones válidas para acreedores no firmantes, siempre que prevé el pago del crédito o prevé el pago del valor de la garantía. Insisto, puedo pactar en el convenio para los firmados para los acreedores, espera, capitalización de algunos adeudos, quita con espera, que los créditos se mantengan en la moneda o en unidad de valor, pago mediante capacitación de deuda, como ya lo mencioné. Ahora, decíamos que los acreedores no son iguales. Primero tienen que ser reconocidos, esto es, que a través de un procedimiento judicial aparezcan en una sentencia de reconocimiento de adeudos para saber con quién vamos a negociar. Y una vez que vayamos al concurso, quiénes pueden firmar el convenio, o si vamos a las quiebras, cómo tengan el derecho a ser pagados con los bienes que integraban el patrimonio del quebrado. La graduación es lo que me permite clasificar, de acuerdo a una clasificación de la ley, y agruparlos en función de la naturaleza o causa del crédito del que sean titulares. Y la prelación va a ser el grado que tengan dentro de ese grado. Entonces, imagínense que yo soy el síndico, ya acabé de vender todos los activos. Y tengo mi altero de dinero aquí de todos los activos. Y paso a los señores acreedores a un auditorio y les dije, a ver, en la fila de mero adelante se van a sentar aquellos acreedores que tengan crédito contra la masa. Ahorita les explico qué es eso.
Y les digo, ahí apártenme un lugarcito porque yo soy especialista y ahí cobro. Luego los créditos que tengan una prelación más alta que los demás. Imagínense los gastos del entierro del comerciante porque le dio un infarto a raíz de la quiebra. Bueno, pues ahí está el monito de la funeraria. Ahí están los del hospital que le atendieron la enfermedad. Si es persona física también, pues ahí están los acreedores alimenticios. Luego están los acreedores laborales. Todos estos van a tener una prelación, una graduación y una prelación diferente a los demás de su propia especie. Luego vendrán los de la créditos con garantía real. Y les voy a decir, ahí espérate, porque no creas que ya te vas a llevar los bienes. Y luego voy a dejar una fila y voy a sentar a todos los demás acreedores. Por ahí oí una expresión desafortunada que utilizamos alguna vez, que dijo en un concurso 1, los acreedores comunes, ahí está toda la perrada. Y si me queda poco dinero, voy a dividir ese dinero entre los pesos que se le deben a ese grupo de acreedores. Y voy a hacer una regla de 3. Y les voy a decir, señores, por cada peso que se les adeuda, les tocan 2 centavos, 3 centavos, 30 centavos, 40 centavos en pesos de quiebra. Es lo que les puedo pagar. Entonces empiezo a pagarles a los de adelante y los saco del auditorio. Les pago a la prelación más alta, a la graduación, y así sucesivamente de acuerdo a este reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Me quedo con los comunes, hago la regla de cálculo, la regla de 3 que les dije, le pago a todos los acreedores, y ¿qué creen, señores? Se acabó el concurso mercantil y las deudas que quedaron pendientes, con excepción de algunas reglas especiales, se extinguieron. Entonces, ese es en sí el tratamiento que debe tener un concurso mercantil en cuanto al pago. Ahí en el material les pongo la graduación de créditos, cómo van a ser tratados, y llamo la atención de que después de los comunes todavía van a estar los acreedores subordinados. Los acreedores subordinados son adeudos con empresas relacionadas. Si se fijan, a pesar de tener el mismo grado los acreedores comunes y los acreedores subordinados, van a tener una prelación diferente los comunes y después se les va a pagar a los subordinados, que en un concurso mercantil los pobres subordinados casi nunca cobran, ¿verdad? Entonces, hay algunos abogados que lo que hacen es jamás dejar empresas relacionadas a la hora de que van al concurso mercantil para que no se las puedan quitar. Esto viene de una modificación que se hizo a la ley de concursos mercantiles por un concurso mercantil de una empresa de Monterrey, donde con las puras empresas filiales lograron la mayoría necesaria para el concurso, para llegar a un convenio concursal muy adecuado para ellos, pero muy inadecuado para los acreedores internacionales, y pusieron el grito en el cielo, llegando a declarar, a modificar la ley mexicana, la ley concursal mexicana. Ahora, cuando enfrentamos un concurso mercantil, muchas veces encontramos operaciones raras, operaciones que se realizaron por parte del comerciante previo a entrar al concurso mercantil. Recordarán que hay una figura civil, no es penal, que se llama fraude en perjuicio de acreedores. Está en todos los códigos civiles de la República. Y son actos que haya hecho el comerciante con el propósito de defraudar a sabienda de que los acreedores de un tercero no tienen conocimiento del fraude, o que estoy realizando una serie de maniobras con el propósito de quedar insolvente. Es muy común que realice operaciones de mala fe, y parto del principio de la buena fe, en decir, oye, fíjate que voy a ir al concurso mercantil, pero pues el edificio es propio y no me gustaría venderlo, o el vehículo que trae mi señora, pues es de la empresa, pero la realidad pues ella lo usa, pero es un activo de la empresa, pues mejor véndeselo a $1 a la señora y demás. Pues ¿qué vamos a buscar? ¿Qué van a pedir los acreedores?
en un periodo que le llamamos sospechoso, que se llama la fecha de retroacción, que todas estas operaciones celebradas 270 días a la declaración de concurso mercantil puedan ser vistas con una lupa para el efecto de poder demostrar que fueron operaciones realizadas de mala fe con el propósito de engañar a los acreedores. ¿Y cuál sería la consecuencia? La ineficacia de la operación. El acto es válido entre ustedes dos, pero puede ser oponible por un tercero y puede beneficiarse uno de los acreedores en el procedimiento concursal. ¿Y qué pasa? Pues se presume que hubo la posibilidad de un acto en perjuicio de acreedores. Ahora, si hay operaciones sospechosas que pasen de los 3 años, el conciliador, a solicitud de algún acreedor o del interventor, puede pedir que ese periodo de retroacción se prorrogue a 3 años y cuando son créditos subordinados se amplíe también a más años. O sea, como ven, el concurso mercantil es para operaciones de buena fe, y si yo quiero realizar operaciones de mala fe, también está previsto que los podamos agarrar en el Inter. Ya entrando en la etapa de quiebra, pues el comerciante la solicita o transcurrió el plazo de la conciliación y no la logramos, o el propio conciliador lo solicita. Es bien triste hablarle al comerciante y decirle, oye, pues me has atendido muy bien durante la conciliación, hicimos el esfuerzo, pero ¿qué crees? Ya no veo que podamos llegar a un arreglo y te comunico que acabo de ir al juzgado a presentar el escrito donde solicito la quiebra. O que me la haya demandado un acreedor, pues el juez la va a declarar de plano incidentalmente, va a nombrar el síndico, le quita los bienes al comerciante para entrega de los bienes al síndico, eso le llamamos el desapoderamiento, le ordena que todos los terceros que tengan bienes propiedad del comerciante le sean entregados al síndico. Luego te dicen que hay bienes por toda la República y tienes que andar peregrinando y los bienes salen más caros, los carcajas que te dejan por allá en algunos estados, que lo que vale ir por ellos. La prohibición a deudores de hacer pagos al comerciante. Tienen que enterarse las empresas que le deben al comerciante que no pueden ya pagarle y que si le pagan incurren en un doble pago y tendrían que volverlo a pagar. No hay poder liberatorio para ese tipo de adeudos. Y además el síndico tiene que solicitarle al juez que dicte una serie de medidas para la conservación de la empresa. ¿Y cómo va a vender el síndico los bienes? Pues lo va a hacer en subasta pública, puede utilizar otros medios, puede aprovechar ofertas públicas y lo puede hacer en forma inmediata cuando se da algunas situaciones. Cuando es en subasta pública, pues no hay problema porque se dan todos los procedimientos que ustedes conocen de una subasta, es electrónica, se reciben las posturas, se garantiza y se lleva la empresa o lo que sea, los bienes, la maquinaria, etcétera, el mejor postor. Tengo que llenar esa postura en los formatos del instituto, tengo que probar que lo voy a pagar en efectivo, claro que no se va a recibir efectivo, va a ser una transferencia, tengo que señalar la vigencia donde tienes que pagar y tiene que ser garantizada con el porcentaje que haya dicho el juez para efectos de garantizar la seriedad de la oferta, de la puja. Se tiene que declarar los vínculos que hay con el comerciante. No cualquiera persona puede entrar y aquellos que tengan algún vínculo es mejor que lo manifiesten. No quedan impedidos, pero tienen que señalar qué vínculo tienen con el comerciante y por qué tienen interés de ir a la puja. Se desarrolla la subasta y se asignan los bienes a la persona que así lo quiere. También hay procedimientos distintos a la subasta, habrá procedimientos urgentes. Imagínense que declaramos la quiebra de una empresa mayorista de mariscos, ¿verdad? Pues no me puedo esperar a vender la unidad en su conjunto con 20 toneladas de marisco que se me echan a perder en una semana. Entonces tengo que ir a decirle al juez, oye juez, pues lo tuve que vender o lo vendí. Primero porque no lo podía conservar sin deteriorarse, estaba expuesto grave a disminución de precio, o la conservación era muy costosa porque ya se me estaban, ya los refrigeradores que ocupaba para congelar el marisco
se los llevó el Instituto de Ciencias Forenses. No puedo enajenar bienes sujetos a separación, para ello tengo que hacer peritajes, avalúos y estudios. Hay algunos acreedores, abogados de acreedores vivos que también se pasan, porque ven que el especialista, el síndico, es corredor público y quieren que como es corredor público haga los avalúos y estudios gratis, cosa que pues no es así. Una cosa es la función de la sindicatura y otra cosa es su actividad como especialista en evaluación que le da la ley de correduría pública. Entonces son dos cosas separadas. Yo jamás hago los peritajes, le pido a alguien que conozca de la materia que estamos evaluando. Hay corredores especializados en muchísimas materias que me apoyen en esa situación. No es lo mismo un perito especialista en empresas, que hay muy buenos, un perito como alguno de los presentes aquí de oyente, que te puede evaluar la empresa en marcha como tal, o peritos evaluadores que te pueden decir cuánto vale un avión en este momento o una obra de arte. O sea, son procedimientos distintos y entonces habrá que ver a quién le vamos a pedir que nos haga esa evaluación distinta al criterio del síndico. Tengo que encargar a terceros la enajenación. ¿Qué les parece si en vez de yo vender los bienes se los dejo a una casa reconocida de subastas? Lo que voy a buscar de entrada es vender la empresa como unidad o unidades de explotación. Y vamos a responder por evicción y vicios ocultos. Una vez que se concluye el concurso, durante el desarrollo del concurso, me voy a encontrar unas situaciones importantes. Tengan cuidado porque puedo incurrir en uno de los delitos que prevé la ley de concursos mercantiles. Con la aclaración de que en 20 años nunca hemos visto a nadie en la cárcel. El único que traté yo de meter a la cárcel acabó comprando el procedimiento para que yo tuviera que desistirme y no pudiera el Ministerio Público Federal actuar, porque ya lo habíamos denunciado hasta en la UIF. Bueno, primer delito, el incumplimiento causado o agravado dolosamente. Yo creo que ahorita ningún comerciante que fuera a la figura de concurso mercantil en protección de su empresa le pudieran demostrar que fue el incumplimiento causado agravado dolosamente, pues tenemos el paro de actividades comerciales durante meses por el COVID, ¿verdad? Entonces no tenemos problema para que nos puedan culpar o tratar de imputar ese delito. El segundo delito, que es muy común y tengan cuidado porque luego los contadores les da por maquillar cifras, es la modificación de cuentas activas, pasivas o condiciones de los contratos, registrando operaciones o gastos inexistentes con conocimiento. Si voy a ir a concurso mercantil, tengan las cifras reales, señores. No se agrava más, manifiesten, encuérense con el juez. Esta es la realidad de mi empresa, por eso vengo a pedir el concurso. El concurso es una herramienta para que me salves. Y si es el diagnóstico y mi empresa tiene que ir a la quiebra, no se quiebren la cabeza, señores, mejor vayan a la quiebra. Es una quiebra ordenada, no va a haber consecuencias penales, no van a ir contra su patrimonio, solo que sean avales y también hay forma de manejarlo. Mejor una quiebra ordenada a que se le vengan encima a todos los acreedores y que además por manejar o maquillar cifras se les vengan encima por esta situación. No puedo yo realizar operaciones ilícitas con daño al patrimonio del comerciante por sí o por interpósita persona en beneficio propio o de terceros, incluyendo el registro de pasivos inexistentes. Otro delito, no poner la contabilidad a disposición. Hay algunos que dicen, pues si viene el visitador y no lo dejo entrar, pues no me van a poder llevar a la quiebra. Pues léele bien, porque hay un delito por ocultar la contabilidad. Y el cuarto delito es solicitar el reconocimiento de un crédito inexistente o simulado. Hay monos que creen, hay personas que creen que cuando la empresa ya está en concurso mercantil o en quiebra y están yendo los acreedores a que lo reconozcan, pues es fácil meterle teóricamente un gol al juez o al especialista y van y dicen, oye, pues es que la empresa me debía y me debió $1,000,000, vamos viendo cuánto me toca. Oye, ¿y qué documentación tienes? No, es que la empresa tiene todo. Mira, yo tengo un contrarrecibo de Printaforo. Pues el especialista no se va a chupar el dedo, va a analizar la contabilidad, va a ver que es
un pasivo falso, le va a preguntar al comerciante, oye, ¿qué relaciones tienes con otra persona? Te va a decir que ninguna, y de plano lo van a denunciar por haber solicitado que se le reconociera un crédito inexistente o simulado. O muchas veces el propio comerciante le pide al compadre que pida el reconocimiento del crédito para inflar y luego para poder tener más votos a la hora de la firma del convenio. Cuidado, señores. ¿Cuáles son las normas de los delitos concursales? Pues querella, se tiene que reparar el daño, son procesos independientes, el concurso mercantil y los procedimientos penales, y el comerciante que puede incurrir, como regla general, en los dos primeros delitos que señalé. Pues con esto, señores, concluiría una vista rápida de esta gran virtud de este procedimiento tan adecuado, no para las empresas que, insisto, tengan insolvencia. Considerada la insolvencia como que la totalidad de mis activos ya no me alcanzan para pagar la totalidad de mis pasivos, sino para empresas que tienen problemas de insolvencia y que pueden sacar adelante su empresa después de este choque transitorio tan grave al que me llevaron. Y para concluir les podría un ejemplo de una empresa que tuvo un conflicto hermoso de estos de liquidez, pero que era una empresa súper solvente, y todos me lo van a entender, sobre todo los fiscalistas. Recordarán que hubo una época que las empresas constructoras podían deducir en el ejercicio en que lo efectuaran los terrenos que compraran siempre y cuando los fueran a destinar para otros fraccionamientos, para otros desarrollos habitacionales. Esta empresa a la que me refiero, al llegar al renglón de inventarios, tenía una cantidad exagerada de terrenos, ¿verdad? Por números redondos, terrenos, inventarios, 1,000 millones de pesos. Pero no tenía liquidez, tenía nada más 50 millones de pesos en bancos. Y ya tenía pasivos con acreedores, con inversionistas, con gente que había entrado a otros desarrollos con ellos, por más de 40 o 60 millones de pesos, y un crédito bancario por los 50 ya vencido, etc. Si se les hubieran venido encima a todos los acreedores, hubieran ido con un juez, con los pagarés aquellos, le hubieran embargado los mejores terrenos. Si hubiera venido una crisis enorme en la empresa, hubieran perdido, todo el mundo hubiera perdido. Se dio cuenta su asesor financiero en tiempo, nos recomendó que platicaran en el despacho, se le recomendó el concurso mercantil, se solicitó de inmediato el concurso mercantil, raro el juez de distrito lo concedió de inmediato. Y a la hora que llegaron los abogados ya puliéndose con lima de uñas, las uñas de la mano, para decir, ya vengo a embargarte esos terrenos que tienes en la pechuga de Puerto Vallarta, voltea el empresario, el inmobiliario, y les dice, pues sí, eran los que ibas a embargar. No, los vengo a embargar, y ya miran, el secretario no quiere señalarlos. No, es que no voy a señalar nada, mira, aquí tengo una orden de un juez que dice que tú no puedes ejecutar nada porque entramos a periodo de concurso. Salió el detente de la empresa, la cartita de Andrés Manuel. Tuvieron que dar media vuelta y irse. Meses después, cuando se firmó el convenio, ellos aceptaron capitalizar en un proyecto específico esa parte de la empresa. Creamos un cajoncito societario en una SAPI para el efecto de que ese acreedor que ya iba a ejecutar fuera socio en uno de los fraccionamientos capitalizando su adeudo. Y se logró una negociación con todos los acreedores, todo mundo ganó, fue una conciliación hermosa y se logró este procedimiento. Pues sin más preámbulo, yo quedaría a su disposición para la sección de preguntas y evasivas. Gracias, Héctor. Y sí me gustaría que vía chat, para que estemos enterados, o la vemos abierta, Héctor, de los que se encuentren ahorita
aquí en la sala. Ajá, y los de Zoom. Adelante, que levanten su mano quien quiera realizar una pregunta. Aquí hay una ya de una vez, Alan G. Sí, aquí está, ¿verdad? Dice, según la ley de concursos mercantiles, si el concursado incumple el convenio, se puede por querella perseguir como delito, pero ahora bien, la Constitución en su artículo 17 que nadie puede ser aprisionado por deudas de puramente civil. ¿Qué comentario tiene al respecto? Ya lo aclaré, no es un delito el que yo vaya e incumpla dos veces. Me podrán llevar a la quiebra por el incumplimiento generalizado que se presume por no haber cumplido el primer delito, el primer convenio, pero no es una causal de delito, no está como delito en la ley de concursos mercantiles esa situación. Entonces, Alan, no hay delito penal y no estás aprisionando a nadie por deudas de carácter civil. Si hubiera dolo en el primer convenio y lo lograras demostrar, pues entonces podrías llevarlo, pero no por el incumplimiento del convenio, sino por una situación fraudulenta, uso de engaños o aprovechamiento de errores. Adelante. Es correcto. Adelante con otra pregunta, por favor. Estoy preguntando. En el chat ya no tenemos, pero me dicen que en Facebook hay varias. Es correcto. En Facebook, a ver, ¿tú tienes ahí la vista de Facebook? No, ya la cerré. Ok, a ver, déjame preguntar La aquí. coordinadora. Vamos a preguntarle a la maestra de ceremonias o a CTA. CTA, por favor, ¿nos puede pasar la lista de preguntas? No nos contestan, Héctor. Ajá. Pero si hay varias preguntas, estoy por medio de Facebook, estoy preguntando en correo. A ver. CTA. Bueno, en lo que aparece CTA, que fueron al Starbucks a comprarse un café, déjame comentar que de veras no hay que tenerle miedo al concurso. El mejor ejemplo de lo que sirve el concurso mercantil es el presidente Trump. Él entra y sale de concurso mercantil cada rato. Es correcto. Todas sus empresas han ido a concurso mercantil. Ahorita es nada más que agarren un periódico americano y vean todas las empresas que están yendo, ya nos contestó CTA, que están yendo al concurso mercantil en Estados Unidos. Señores empresarios, no le tengan miedo al concurso. Es una figura hermosa. Hay gente especializada que los puede llevar de la mano en toda esta vida. Para eso está el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, para designar especialistas que conocen la materia. Hay despachos de litigantes que conocen la materia, tanto en Occidente, en toda la República. Si son de estados chicos que no hay especialistas, acérquense con despachos cercanos a su comunidad que los puedan ayudar en una etapa de estas. Es maravilloso el concurso porque les pone un hasta aquí, les pone un detente fuera de la broma política a que los puedan ejecutar. Y eso me implica un plazo para reestructurar mi empresa. ¿Qué es lo que yo necesito? Aire. Se acercan los empresarios diciendo, oye, es que yo no quiero cerrar mi empresa, lo que necesito es aire para capitalizar, necesito una máscara de oxígeno en mi negocio. Se la estamos dando con el concurso. No le tengan miedo, es muy bueno, no pasa de ahí. Y si la empresa ya no era viable, lleven la quiebra, señores, pero una quiebra ordenada. No hagan simulaciones que los pueden llevar hasta la cárcel. Nadie va a la cárcel por una quiebra ordenada. Si hay defraudación, sí van a la cárcel, pero eso es porque invento cosas, porque hago simulaciones. Pero con el concurso se acaba. Pregunta, ¿servirá para conocer la situación financiera de la empresa que entra a concurso mercantil? No, antes de ir al concurso mercantil hay que hacer un diagnóstico de la empresa. La contabilidad, señores, no se lleva para cumplirle al fisco. La contabilidad se lleva como herramienta para toma de decisiones. Los contadores son especialistas de la información. Entonces debo tener toda la información necesaria para tomar decisiones en cuanto al día a día de la empresa. Yo no debo esperar a que entren a concurso mercantil para ver cuál es mi situación financiera. Esto yo lo tengo que tener medido día a día desde que nació la empresa hasta ahorita. Y más ahorita, si ya me dijeron que la empresa entró a terapia intensiva,
pues como cualquier monito que fue a terapia intensiva, le ponen el montón de marcadores para estarlo monitoreando. Entonces, si ya vemos que una empresa trae crisis, acérquese. CUSEA tiene excelentes asesores, que inclusive muchos de ellos lo hacen como trabajo social. Tiene unidades ahí para apoyo de la pequeña y mediana empresa que los pueden apoyar para hacer el diagnóstico de la empresa, para decirle, oye, es que a ti te duele esto, pero oye, ¿por qué no habías venido si tú ya eres cadáver COVID desde hace 2 años? O sea, has vivido en base a tus acreedores y geneteando la lana, pero ya no puedes sostener esta situación. O sea, tú ya no puedes entrar a terapia intensiva, ni te vamos a dar masajitos al corazón, ni te vamos a poner un respirador, ya te llevamos directamente al crematorio. Pero si entraste a terapia intensiva y te medimos bien y vemos que tienes viabilidad, pues te vamos a rehabilitar, te vamos a llevar a terapia intermedia y luego te vamos a llevar otra vez a tu salita normal para que atiendas el concurso un año y pueda salir tu empresa avante. Se trata de que las empresas no quiebren, son herramientas legales adecuadas para cualquier persona, vale la pena tomarlas y úsenlas, señores. De todos modos, la coordinación tanto del CUSEA como de las autoridades del CUSEA, dirección de contaduría, coordinación de la maestría de la maestría y del doctorado, les voy a hacer llegar, acabando esto, el material para que cualquiera de ustedes que lo quiera pueda verlo, pueda ver las dudas que le surgen con la almohada, y ahí está el correo de su servidor. Cualquier duda que tengan, con todo gusto, mándenla y la ampliamos con todo gusto. Hay otra pregunta, Héctor. Aquí Sí, está. adelante. Dice, hay muchas pymes que desconocen o le temen este proceso. ¿Qué recomienda? Pues lo primero es que vean que no es pecado, que no es malo, que no les afecta, que primero hay que hacer el diagnóstico a ver dónde están parados para ver si vale la pena ir al concurso, y si no vale la pena, pues ver cómo sacan la empresa avante o cómo la matan bien matada. No todo se resuelve con el concurso, insisto, pero habrá que ver caso por caso. Y precisamente la unidad de la Universidad de Guadalajara, que tiene el personal suficiente para hacerlo, es este centro. El Hospital de Pymes, Héctor, que así se llama, que nuestro rector Gustavo Padilla, en coordinación con todos los departamentos, en el cual participa la División Contaduría, todos los posgrados, efectivamente se realizan esos diagnósticos y se le sugiere que acuda con el especialista. Entre ellos estás tú, por cierto, que te vamos a hacer llegar alguna opinión espiritual o que le regales cuando menos una veladora de las 7 potencias para saber si tienen lucha, porque bien sabemos que en estos momentos en el Colegio de Contadores ya hay personas que escucharon también en Coparmex, en León, todas tus conferencias y sí van a requerir, porque Jalisco, la verdad, desde la 4T nos dejaron morir solos en algunos aspectos, no hay apoyos, no hay nada, y el empresario, fíjate, va a recurrir al concurso. Tenemos certeza, y tú lo sabes, que en León te hicieron preguntas con la gente que tomaba notas, y todo el occidente de México, el centro de México, y hoy aquí Guadalajara, que es pues la ciudad donde operamos, va a haber bastantes gentes, y tú lo sabes. ¿Qué le dices a todas esas personas, microempresarios, que en estos momentos no tienen esa liquidez? Ya lo dijiste, sí tienen alguna solvencia, pero vamos viendo un contexto. Sus principales acreedores es el SAT, es el Seguro Social, y no tienen tanto problema. Ahí será ético y válido también pactar con los mismos acreedores y proveedores de las empresas, una cuestión de este tipo. Mira, el problema del SAT es relativamente grave porque están en la posición de no llegar a ningún arreglo. Mañana tenemos una sesión con ellos precisamente para explicarles esta interpretación constitucional que yo hago con el área central del SAT y ver cuál va a ser la posición, porque ok, en conciliación no quisiste llegar a un arreglo, pero de todos modos te tengo detenido. ¿Qué va a pasar el día que se levante el concurso y el SAT nada más me diga, ah, es que yo sí te voy a condonar, te voy a quitar actualización y recargos, pero no te puedo hacer una condonación, que es lo que ya nos ofrecieron? No. Bueno, pues vamos bien si lo tomo o no lo tomo.
O si de plano, pues sabes qué, SAT, nada más te debía a ti, es sociedad anónima, no respondo más allá del monto de mis acciones, pues ahí te dejo los huesitos y diviértete. Y me voy a la quiebra. Y le hago un moñito hermoso para entregarle la empresa al SAT y decirle, SAT, bye bye, ahí te dejo una empresa quebrada, diviértete con ella, tú lo causaste. No quisiste darme el convenio, no quisiste hacerme quitas. Entonces, habrá que ver, pero no puedo generalizar porque, insisto, cada empresa es un caso particular. Una cosa que le reprocho al presidente de la República es haber desaparecido ese instituto que había formado la Secretaría de Economía en apoyo a los pequeños y medianos empresarios, donde se apoyaba desde la persona que estaba queriendo emprender hasta la persona que ya tenía un negocio que tenía algún problema y se le hacían diagnósticos gratis. Habíamos muchos corredores que participábamos como labor social desde ese Instituto Nacional del Emprendedor, que fue de las primeras cosas que desaparecieron. Y desaparecieron malamente porque las pymes son grandes generadores de impuestos, pero lo más importante es que representan el 90% de los empleos que hay en México. Entonces hay que apoyarlos. Ahora también, además del CUSEA, ANADE tiene una labor social muy buena para también estar apoyando con algunos otros organismos como IMCP y otros, labor social de los abogados y de los especialistas, contadores, financieros. Está también sumado IMEF para el efecto de hacer labor social y podemos apoyarlos. Hay otra pregunta de Vicente. Regularmente debe ser una herramienta del comerciante porque de la perspectiva de los acreedores les conviene llegar primero a partir el pastel. No, Vicente, si tú vienes a un procedimiento de embargo, a pesar de que me embargues, si la empresa va a concurso mercantil, podrás tener un embargo hermoso, es juicio universal y te lo tumbo. Mientras no hayas ejecutado ya el embargo, es un crédito universal y me lo traigo. Por eso es tan peligroso para los acreedores y prefieren llegar a arreglos. Así que si son carreras, pues que gane el mejor y que vaya la empresa a concurso mercantil y permita que siga viviendo la empresa por el beneficio social que ésta genera. ¿No? Ok. ¿Alguna otra pregunta? A CTA, ¿tenemos unas preguntas en Face? Parece que no, Héctor. Pero me imagino que sí te las van a hacer en tu correo, Héctor, porque se ve que está saliendo humo blanco de algunos de las personas que están aquí, están pensando, y se entiende por qué. Y la gran que llamó la atención esta conferencia es precisamente porque otros también especialistas quieren oír tu opinión, porque se va a dar tarde que temprano. Yo estoy muy consciente, también el Consejo Coordinador Empresarial que ha dicho, pues si no hay apoyo, esta es la herramienta que nos cae. Herramientas legales, no ilegales, las que utiliza el mismo Estado, que en lugar de diferir el pago de impuestos en términos de la 39 de código, tú ya lo señalaste, Héctor, no le interesó para nada apoyar con un diferimiento de impuestos, con declarar una contingencia sanitaria. Las consecuencias, pues bueno, aquí está la herramienta, tú la proporcionas y no sé si tengas algún otro comentario que añadirnos. Pues no, nada más agradecer al centro, agradecer a la rectoría, a las autoridades universitarias, maestro Daza, maestro Toyo Sánchez, Gracias. al rector Roque Albín de una universidad hermana que nos acompañó también, a mis colegas especialistas y a todo el público, mis socios, público en general que nos acompañaron, a mi hijo como mi manager, que siempre nos acompañan y espero que sea una herramienta útil para ustedes, señores, aprovechenlas y quedo a sus órdenes en el correo. Buenas tardes y que veo que está tomando la batuta nuestra moderadora para cerrar el evento. Muy bien, adelante. Adelante, CTA, maestra de ceremonias. Se cedo el uso de la voz. Marce, ¿qué dijiste, Héctor? ¿Que dónde andaban? Así están, adelante. Adelante. Cintia, le cedemos el uso de la voz. Ah, no está perfecto.
Entonces, me voy a permitir, a nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a nombre de los organizadores, la División de Contaduría del CUSEA, de los departamentos de impuestos, de contabilidad, de finanzas, de la coordinación de los posgrados en maestría en estudios fiscales, maestría en finanzas y el doctorado en estudios fiscales, les agradecen a todos su participación como asistentes al evento, y posteriormente el doctor Héctor Alberto Romero Fierro nos hará llegar su material mismo, que se dejará en la página, tanto de las coordinaciones y las redes sociales, para su consulta. De nuestra parte, pues es todo. El señor director también de la división nos está escuchando. Marco, gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta pronto.